saludar al doctor Arturo Obirne, médico cirujano especialista en medicina bioreguladora, para hablar de la inflamación oculta o la inflamación aguda. Doctor Arturo, bienvenido a Salud y Algo Más. Gracias, Camila, Carolina, por la invitación. Es un placer poder compartir con ustedes. Bueno, doctor, la inflamación oculta. ¿Por qué decimos que es oculta? ¿Porque no se siente o no se ve o es difícil de diagnosticar? ¿Cuál es exactamente la palabra oculta, en dónde está ahí? Bueno, el punto importante es que entendamos que primero que todo la inflamación es la respuesta del cuerpo para sanar algo. Si tú te das un martillazo en un dedo, por ejemplo, o te entra un virus, tú haces una inflamación con fiebre, con dolor y con síntomas, que es lo que llamamos la inflamación aguda. Pero resulta que si tú, por ejemplo, tienes contaminación ambiental o tienes una alimentación incorrecta con grandes cantidades de azúcar o de carbohidratos, de cosas así, esto te puede llevar a una inflamación que se llama primero de bajo grado, o sea que es tan pequeña. Es como decir el arrocito en bajo, ¿no es cierto? Como es el término coloquial. Entonces estás con un proceso inflamatorio que ni duele, ni lo sientes, ni hay ninguna manifestación clínica para saber que hay, pero es una inflamación silenciosa, persistente, que allí poquito a poco está dañando y deteriorando los tejidos del cuerpo. Doctor, fíjese que cuando uno piensa en inflamación, inmediatamente uno se imagina que los dedos están hinchados o que tiene barriguita, ¿no? Uno dice, ay, mira cómo me amaneció la barriga de inflamada. Pero la inflamación, como lo dice usted, muchas veces es una inflamación silenciosa y cuando uno va al médico, pues se da cuenta que no está bien. Vamos a dar el ejemplo de una persona delgada. Una persona delgada a veces es peligroso porque cuando uno es delgado, como que uno no quiere ir al médico porque se ve flaco y cree que flaco es sinónimo de salud, ¿no? Pero existen estas personas que pese a que estén flacas, pueden tener lo que se llama skinny fat, es decir, un flaco con grasita, y puede que tenga una inflamación. ¿Cómo me doy cuenta yo, doctor, si yo me siento bien, me siento ligera físicamente, que tengo una inflamación interna? Bueno, el punto principal es que sí hay exámenes que te sirven para valorar. El más sencillo de ellos se llama, por ejemplo, la proteína C reactiva, que normalmente debe estar hasta 1, pero la persona la puede tener en 4, en 5, en 7, que le está indicando que allí hay ese arrocito en bajo, ¿no es cierto? Esa inflamación permanente y constante. Pero también, por ejemplo, ahora que nombrabas el flaco que está inflamado, cuando le hacen, por ejemplo, un análisis de índice de masa corporal, se puede encontrar que tiene más grasa de lo que debería tener, y cuando tú tienes más grasa, el problema es que la grasa que te sobra, por ejemplo la barriguita, los michelines que tienes a los laditos, en la grasa normalmente hay glóbulos blancos que se llaman los macrófagos, pero esos son proinflamatorios. Entonces, un gordo está inflamado porque tiene su sistema inmunológico allí presente en la grasa inflamado, porque la grasa es el lugar donde el cuerpo deposita toxinas. Y esas toxinas pueden ser las que están disparando, por ejemplo, esta inflamación. Llamemos metales pesados, por ejemplo, plomo, mercurio, cadmio, arsénico, aluminio, o llamemos contaminantes ambientales, o los mismos colorantes, aditivos, preservantes, saborizantes de la dieta. Es que el problema, Caro, y el problema en ese sentido, ¿cuál es? Que fundamentalmente el estilo de vida de la gente en el mundo moderno es lo que está produciendo estas enfermedades, de esta situación inflamatoria de bajo grado, que es la que está detrás de las cardiopatías, está detrás del cáncer. El cáncer se monta sobre inflamación, está detrás de las enfermedades neurodegenerativas, está detrás de las enfermedades endocrinas, está detrás de las enfermedades autoinmunes. Todas las enfermedades inflamatorias crónicas en el mundo actual, en el fondo, son enfermedades inflamatorias silenciosas. Doctor, pero entonces, ahí me entra a mí una pregunta, ¿no? Porque uno, como no sabe mucho del tema de esta inflamación oculta o esta inflamación aguda crónica, pasaría uno a pensar que si yo ahorita me comí unos frijoles y se me inflamó el estómago, o si yo me fui a la playa y se me inflamaron los pies, ¿podría entrar esto a ser parte de esa inflamación oculta o aguda? No necesariamente, porque lo más probable es que si tú te comiste los frijoles y digamos dices que se inflamó el estómago, no, lo más probable es que tienes incapacidad para digerir
o que tienes ese intestino ya inflamado, o que te faltan las bacterias buenas para que hagan la digestión. O sea que no necesariamente tiene que ser vista bajo el concepto de la inflamación de bajo grado, de la inflamación silenciosa. Si tú vas y se te ponen los pies hinchados, posiblemente pues te puedes haber herido o puedes haber por la arena caliente o cosas. Es completamente distinto, ¿no? Aquí es esa inflamación que está asociada a, por ejemplo, una alimentación inadecuada. Una alimentación en la cual estás consumiendo una importante cantidad de alimentos que inflaman. Ya está demostrado, ya hay publicaciones. Algún día, si quieres, te puedo enviar material para que lo utilices en tu programa, de cómo ya se puede hablar de dieta proinflamatoria. Esa dieta que poquito a poco que tú vas diciendo, mira, van año tras año, mes tras mes, tú vas viendo cómo tu cuerpo va cambiando, te vas engordando, vas teniendo toda una serie de manifestaciones que no sientes dolor, no sientes molestias que te digan estoy inflamado, pero sí estás inflamado, y es lo que te puede llevar con el tiempo, por ejemplo, a la resistencia a la insulina y a la diabetes, o te puede llevar con el tiempo a las enfermedades reumáticas, etcétera. Tú me preguntarás, ¿y cuándo? ¿Por qué a uno le da diabetes? ¿Por qué a otro le da enfermedad reumática? ¿Por qué a otro le da cardiopatía? Por la genética. Tú traes la herencia de tus padres, tus abuelos, tus tatarabuelos, etcétera. Por lo tanto, esa herencia es la predisposición. Y la inflamación lo que hace es disparar esa predisposición y uno termina entonces desarrollando la enfermedad crónica. Doctor, ¿qué alimentos podríamos decir nosotros que son alimentos inflamatorios? Y vuelvo a la misma pregunta de ahorita, porque mucha gente se imaginará que es que tiene distensión abdominal. Por ejemplo, uno dice, no, los frijoles, no, es que son inflamatorios porque se me hincha el estómago, ¿no? Pero en realidad, a nivel de todo el cuerpo, ¿cuáles serían los más inflamatorios? El alimento más inflamatorio, indudablemente, en el momento para reconocer y con evidencia suficiente, es el azúcar. Sobre todo la cantidad absurda de azúcar que se consume, porque es que cuando tú comes un alimento que por naturaleza es dulce, es muy diferente a cuando tú coges a un jugo, por ejemplo, o a cualquier cosa, que entre otras no hay, tomar jugos es un error porque es la forma de tomar azúcar en líquida, ¿cierto? La que viene en la fruta, tú le sacas la fibra, le sacas todas las demás cosas y ya queda el jugo, que es absolutamente lleno de glucosa, por ejemplo. Pero también cuando tú coges cualquier alimento y le pones una cucharadita, 2 cucharaditas, es que para darte una imagen, eso es importante para ustedes, Carolina y Camila, ¿por qué? Porque en este momento, según el gobierno de los Estados Unidos, en la data de que ellos tienen, se consumen 70 kilos de azúcar persona año. Entonces, ¿cómo no van a estar ellos gordos? ¿Cómo no van a tener cardiopatías? ¿Cómo no van a tener las enfermedades degenerativas que tienen si se comen 70 kilos de persona al año? Y eso es un problema porque no se ha educado a la comunidad. Es un problema, digamos, de los que gobiernan, que deberían ser los primeros en educar, porque ni en el colegio, ni en la escuela, ni en la universidad, ni en ninguna parte se nos habló de cómo se vive sanamente, cómo se alimenta uno sanamente. Y nunca nos han enseñado eso. Y en cambio domina las propagandas en todo sentido de lo que es lo que llamamos junk food, o sea, comida chatarra, comida basura, que es una comida que no alimenta, pero generalmente sabe sabroso y viene preparada de forma tal que produzca adicción. Y tiene sustancias como el glutamato monosódico para que tú te vuelvas adicta a comer ese tipo de cosas. Entonces, ese es el problemático grande en la sociedad. Doctor, mire que ahorita dábamos una noticia sobre también la importancia de la actividad física, ¿no? Porque claro, acompañarlo con una buena alimentación también tiene que ir de la mano con otras cosas como hacer actividad física. Este tipo de inflamación también podría verse más bajo si se empieza a hacer ejercicio o si las personas mayores también empiezan a adquirir un hábito. Uno no dice vaya al gimnasio, pero uno dice tenga un hábito, cree hoy, no importa si tiene 50, 60, 70, cree hoy un hábito, tome agua, salga a caminar. ¿Sí serviría? Sí, y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta. ¿Por qué razón? Porque lo mínimo que tú necesitas es caminar. Los seres humanos no estamos diseñados para estar sentados y desgraciadamente nos hemos vuelto sedentarios. Nosotros tenemos genes, por ejemplo, el gen ahorrador y el gen motor, que son los que básicamente o nos llevan a movernos o nos llevan a que cuando tú, por ejemplo, comes más de la cuenta, entonces produces grasa y depositas grasa. Y cuando tus genes de movimiento no están activos, entonces esa grasa empieza a ser un problema. Por lo tanto, no hay necesidad de ir al gimnasio, no hay necesidad de machacarse, porque incluso cuando tú haces ejercicio de alto rendimiento o ejercicio muy fuerte, te inflamas.
No, se necesita un ejercicio moderado, pero todos los días, si quieras 30 minutos, entre caminar, entre hacer unas bandas, entre hacer cauchitos, es decir, cosas que me ayuden a fortalecer la musculatura. Eso sabemos que, por ejemplo, ayuda a disminuir las moléculas de la inflamación, el hacer ejercicio. Entonces, te hidratas bien, tienes una dieta correcta, haces ejercicio. Y el otro factor proinflamatorio, que sería muy lindo hablar algún día, es el que tiene que ver con los aspectos mentales y emocionales, porque el estrés es terriblemente inflamatorio, el estrés libera adrenalina y cortisol, y eso te lleva entonces a que el cuerpo se inflame. Así que si yo no estoy atento a cómo vivo, cómo me siento, cómo como, cuánto ejercicio hago, cuánto estoy mentalmente y emocionalmente, termino inflamado silenciosamente, y eso me puede llevar al camino de la diabetes, del cáncer, de las enfermedades cardiopáticas, del Alzheimer. ¿Cómo era que al Alzheimer se le llama ahora la diabetes tipo 3, por ejemplo? Para darte la idea de la relación que puede tener con ciertos tipos de alimentos. Vea, doctor, yo quisiera que habláramos un poco, le vuelvo a insistir en la alimentación, pues porque aprovechando que tenemos a esta eminencia aquí, ¿cómo no le vamos a sacar el jugo, Camila? Sí, Doctor, totalmente. sí, o sea, olvídese, acá le toca aprovechar, doctor, porque no lo vamos a tener así como que diario, no. Doctor, entonces, si nosotros lo que queremos es desinflamarnos, díganos como un ejemplo muy general, obviamente cada caso tiene que ir a su propio médico, pero como un ejemplo de un día, ¿sí? Me levanto, ¿qué debo hacer, doctor? Es muy simple. Por ejemplo, tú empiezas el día, te levantas y lógicamente la primera cosa que uno necesita es ir a la ventana, abrir la cortina o lo que uno tenga y que la luz del sol te impacte, ¿no es cierto? La luz te impacte para que tu cuerpo sepa que se acabó la noche, que ya no necesitamos más melatonina y que ahora empezó el día y que lo que necesitamos es el cortisol para arrancar el día. Entonces, allí, solo con el contacto con la luz, ya tus hormonas empiezan a cuadrarse en lo que se llama el ciclo circadiano, ¿no es cierto? O sea, el ciclo del día y el de la noche. Inmediatamente, por ejemplo, si no te tienes que ir a trabajar o alguna cosa y puedes tómate, por ejemplo, un jugo verde. ¿Por qué? Porque el jugo verde, lo que llaman ahora batidos verdes, etcétera, pues contiene sustancias como los polifenoles y como otros elementos que son claramente antioxidantes y que son antiinflamatorios por consiguiente. Posteriormente, entonces, simplemente uno puede tener unas bandas o incluso simplemente empieza a hacer ejercicios de movimiento del cuerpo para ir estirándose, Mira, por ejemplo, cómo un perro que está dormido, un animal que está dormido se despierta y lo primero que hace es estirarse. Nosotros no tenemos esa costumbre y estirarse es una de las necesidades más importantes para que los músculos y las articulaciones se preparen para el día. Luego entonces puedes tomar un desayuno. Trata de que tu desayuno no esté lleno de carbohidratos. Es más importante, por ejemplo, tener un desayuno que tenga una proteína, que puede ser perfectamente el huevo. El huevo es una buena idea, no hay que satanizar al huevo, el huevo no produce problemas. El huevo es una de las proteínas más adecuadas que tenemos. Puedes tomarte en ese momento, por ejemplo, una fruta. Pero ¿qué haces para el índice glicémico de la fruta? Muy sencillo, pica la fruta bien picada, le mueles o le picas nueces, almendras, o sea, frutos secos, le pones un poquito de yogur griego, revuelves todo eso y te queda entonces en ese momento una fruta que con las nueces y el yogur, entonces ya tú evitas el pico glicémico, o sea, el pico de azúcar que pudiera producir comerse esa fruta. Luego te comes tu huevo y luego puedes tomar o un agua aromática, o si definitivamente te gusta el café, pues te tomas tu café. El café es una bebida que tiene muchos beneficios. El problema con el café es cuando vos te tomas 20 o 30 tintos al día, ¿cierto? Como dicen en Colombia, el tinto que es el café negro. Allí es donde está el problema, pero 1 o 2 cafés en el día no le hacen daño a ninguna persona. Ese, digamos, pues ya ahí estás lista para salir a emprender el día. En tu almuerzo, debe haber una verdadera montaña de ensalada, no montaña de arroz, por favor. Necesitamos carbohidratos, pero de baja carga glicémica, como es todas las hojas verdes, todos los vegetales, y siempre la ensalada arcoíris, verde, amarillo, naranja, rojo, es decir, que tenga todos los vegetales con muchos colores. ¿Y cuál es el aderezo? Pues tú puedes ponerle simplemente aceite de oliva, o puedes en casa hacer un aceite que le colocas especies o le colocas, por ejemplo, alguna cosa como ajo, etcétera, para que quede saborizado como lo hacen los italianos,
y con eso entonces embadurnas bien esa ensalada. Y lo acompañas de la mejor proteína animal que podemos consumir los humanos, que indudablemente es el pescado. Y ojalá pescados que sean gordos, porque esa grasa del pescado tiene omega 3 y el omega 3 es básicamente antiinflamatorio. Entonces, si yo como, por ejemplo, una trucha, y en Colombia tenemos bellísimas y buenísimas truchas, con mi gran plato de ensalada, eso es un excelente almuerzo. Y luego, la otra idea es siempre en la tarde y en la noche sobre todo, no hay que comer tanto. Uno no tiene que recalentar la máquina para acostarse a dormir. Entonces en la noche te haces unas verduritas a la plancha o te haces una crema de vegetales y ya. Y la otra cosa es, si comes entre 6 y 7 de la tarde, desayuna entre 6 y 7 de la mañana, para que haya 12 horas de lo que se llama ayuno fisiológico. Que en esas 12 horas de la noche, entre las 6 de la tarde a las 6 de la mañana, el cuerpo hace todos sus procesos de renovación y todos sus procesos de optimización funcional. Entonces eso indudablemente va a ser de gran ayuda. No hay que comer tanto. Si tú piensas, Caro, hay una cosa muy clara. Durante la era del Paleolítico, o sea, hace 2.5 millones de años, el homínido lo que tenía era carestía, no exceso. O sea que el hombre se enferma es por comer más de la cuenta, por comer inadecuadamente. Fíjate cómo se ha puesto, por ejemplo, de moda ahora el famoso ayuno intermitente. Es por eso, porque estamos más diseñados para comer poquito, comer correcto, comer moderado. El cuerpo va a estar mucho más vital si está realmente estructurado, si la alimentación no es excesiva. Comer en exceso nos lleva a enfermedad. Estamos con el doctor Ovirne hablando sobre la inflamación oculta o la inflamación aguda crónica. Vamos a ir a una pausa comercial, doctor, y ya regresamos con usted. Continuamos con el doctor Arturo Ovirne hablando sobre inflamación oculta. Ahí está Paloma, doctor, que tiene una pregunta para usted. Paloma, adelante. Buenas tardes, Carito. Buenas tardes, doctor. ¿Me oye? Buenas tardes, Paloma. Bien. Doctor, la pregunta mía es, en este momento tengo un familiar que reúne todas las condiciones de todo lo que usted nos ha estado hablando en este cuartito de hora sobre la alimentación, sobre el ejercicio, sobre todo. Y últimamente, hace 2 meses lo detectaron, empezó a tener quebrantos de salud, de no poder caminar, no poderse levantar, no poder hacer nada, y le conocieron el mal de Cuchi. Eso es un sistema para una enfermedad que afecta realmente todo el sistema de la persona. Muchas gracias por su respuesta, doctor. Bueno, ahí hay una cuestión muy importante de entender, y es la mirada de la medicina que aprendimos normalmente en la universidad, que es una medicina orientada al tratamiento de la enfermedad. Nosotros, en cambio, en medicina de biorregulación, es un concepto desarrollado por los alemanes hace ya pues muchísimos años, yo llevo 40 años trabajando en este concepto. Estamos orientando el tratamiento es al paciente, no a la enfermedad, porque si no, cuando orientamos el tratamiento a la enfermedad, nos quedamos tratando el síntoma o el signo, pero con la tristeza de que muchas veces no solucionamos el problema y el paciente queda enganchado a estar tomando medicamentos de manera permanente para controlar los síntomas y signos. En cambio, en medicina de biorregulación, por ejemplo, nosotros arrancamos primero quién es este paciente, cómo es su estilo de vida, cuáles son las cosas no adecuadas o incorrectas que está llevando a cabo, qué es lo que lo han enfermado, para que empiece a cambiar, porque yo le puedo dar a un paciente un antiinflamatorio que le quita el dolor, que le baja la inflamación, pero si él sigue comiendo inflamatoriamente o sigue teniendo las acciones que lo llevaron a la inflamación, pues entonces no puede dejar de tomar el medicamento y la enfermedad nunca va a revertir ni se va a solucionar. Si yo quiero revertir las enfermedades crónicas, tengo que cambiar los factores que produjeron esas enfermedades crónicas, que casi siempre pueden estar asociados en factores inflamatorios, que claro, puede ser microorganismos. Hoy día tenemos virus lentos, por ejemplo, que pueden estar allí en el cuerpo produciéndonos inflamación. Pero lo más importante es esos cambios que la persona tiene que hacer en su forma de vida para que el organismo empiece a autorregularse. Sobre todo porque hay que entender, y eso es muy importante saberlo, que puede llegar a haber el punto del no retorno.
Es decir, cuando ya la enfermedad ha avanzado tanto y ha hecho tanto daño que ya no es posible curarla y ese paciente tendrá entonces que seguir de ahí para adelante dependiendo de fármacos y de fármacos y de fármacos mientras termina el deterioro y se muere. Así que eso es una realidad que hay que tener en cuenta. Por eso estamos diciendo en medicina de bioregulación hace muchos años que hay que cambiar el modelo del tratamiento de la enfermedad al modelo de la prevención y la optimización de la salud. Mire, todo ese problema tan tenaz que tenemos aquí en Colombia con la salud pudiera haberse manejado hace muchos años si estuviéramos educando a la gente en cómo vivir para no enfermar, en cómo vivir sanamente, en cómo es que yo puedo hacer para llegar a viejo. Mire, yo soy una persona que tengo 73 años. Esta mañana estaba en el velódromo montando bicicleta, mañana a las 6 de la mañana estoy haciendo gimnasia, o sea, hago deporte todo el tiempo, me cuido en la dieta, trabajo, hago ejercicios de relajación, hago técnicas de meditación, o sea, intento que mi cuerpo esté equilibrado y yo a mis 73 años no me tomo ninguna pastilla de nada porque no tengo ninguna enfermedad. Entonces, uno puede llegar a viejo sano. Pero para llegar a viejo sano hay que tener estilos de vida que tienen que empezar en la infancia. Por tanto, nosotros como sociedad tenemos la obligación de enseñarle a nuestros hijos y enseñarle a los jóvenes qué es lo que hay que hacer para llegar a viejos sanos. Eso es un punto muy importante y por eso estas enfermedades, digamos ya con situación inmunológica o con problemas indudablemente graves, es muy importante que las tengamos en cuenta, básicamente empezando por una parte a tratar y a trabajar el daño que se está generando como consecuencia de los hábitos de vida y por otra parte buscando métodos terapéuticos que favorezcan la capacidad de regulación del cuerpo, o sea, en la capacidad de autocuración que el propio cuerpo tiene. Mire, doctor, antes de que lo despidamos, Diego, quien trabaja con nosotros, tiene la pregunta: ¿qué tipo de pausas activas son recomendadas para evitar el sedentarismo? Ya que usted dice que usted se mantiene muy activo, pero si uno, por ejemplo, en el lugar de trabajo tiene que estar a unas 9 horas o a veces hay horarios laborales de 12, 14 horas, ¿cómo podríamos hacer, doctor? Mira que hay una cosa muy importante. Si tú tienes, por ejemplo, un reloj de esos electrónicos que ya todo el mundo los tiene, o un teléfono, esos normalmente te están diciendo hora de pararse, ¿no es cierto? Te sale allí y el reloj te timbra y te vibra en la muñeca y te dice que tienes que pararte, o el teléfono celular te lo avisa. Y es muchas veces simplemente eso, pararse. Entonces, tú estás trabajando y no tienes por qué dejar de trabajar, simplemente te paras, haces movimientos de círculos con la cintura, levantas un pie, levantas el otro pie, haces estiramientos para un lado, haces estiramientos para el otro lado, mueves el cuello en sentido de círculo en un sentido, lo mueves en el otro sentido. Es eso, estar simplemente moviendo el sistema, y si tú cada 2 horas le pones al reloj que te avise que tienes que hacer eso, pues en un transcurso de 8 horas tú has hecho por lo menos 4 pausas activas. Pues, no significa que tienes que dejar de estar haciendo nada, no, lo puedes hacer al frente de tu escritorio. Pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Salud y Algo Más, por esta charla tan agradable, por enseñarnos tanto sobre esta inflamación oculta o inflamación aguda. Y por favor, recuerde a los oyentes dónde pueden encontrarlo, si usted tiene redes, para que vayan de una vez a seguirlo y puedan continuar con esta conversación. Bueno, sí, tengo exactamente en Instagram. Pueden buscar todo pegadito, doctor Arturo Ovirne, y en internet, entonces es doctordrovirne.co. Y allí pues siempre estamos haciendo mucha docencia, porque para mí es importantísimo, como lo hago en la universidad, también hacerlo a la gente y al público y a los pacientes. Si aprendemos cómo vivir sanamente, solucionamos el problema de la salud.